Hágase como se ordena, del Marqués de Sade. Hija mía, dice la baronesa de Freval a la mayor de sus hijas, que iba a casarse al día siguiente. Sois hermosa como un ángel. Apenas habéis cumplido vuestro 18º año y es imposible ser más tierna y más encantadora. Parece como si el mismísimo amor se hubiese recreado en dibujar vuestras facciones. Y sin embargo, os veis obligada a convertiros mañana en esposa de un viejo picapleitos cuyas manías son de lo más sospechosas. Es un compromiso que me desagrada extraordinariamente, pero vuestro padre lo quiere. Yo deseaba hacer de vos una mujer de elevada posición, pero ya no es posible. Estáis destinada a cargar toda vuestra vida con el ingrato título de presidenta. Lo que más me desespera es que no llegaréis a serlo más que a medias. El pudor me impide explicaros esto, hija mía, pero es que esos viejos tunantes que acostumbran a juzgar al prójimo sin saber juzgarse a sí mismos tienen caprichos barrocos, habituados a una vida en el seno de la indolencia. Esos bribones se corrompen desde que nacen, se hunden en el libertinaje y arrastrándose en el impuro fango de las leyes de Justiniano y de las obscenidades de la capital, como la culebra que no levanta la cabeza más que de cuando en cuando para devorar insectos, solo se les ve salir de él a base de reprimendas o de alguna detención. Así pues, escuchadme, hija mía, y manteneos erguida, porque si inclináis la cabeza de esa forma, complaceréis extraordinariamente al señor presidente, y no me extrañaría que os la pusiera a menudo mirando a la pared. En una palabra, hija mía, se trata de lo siguiente: negad rotundamente a vuestro marido lo primero que os proponga. Estamos convencidos de que esa primera proposición será, sin la menor duda, de lo más indecente e intolerable. Conocemos sus gustos. Hace ya 40 años que, llevado de convicciones totalmente ridículas, ese maldito pícaro afeminado tiene la costumbre de tomarlo todo única y exclusivamente por detrás. Así pues, hija mía, vos os negaréis, ¿me oís? Y le contestaréis: no, señor, por cualquier otro sitio que os guste, pero por ahí de ninguna manera. Dicho esto, se ponen a engalanar a la señorita de Freval. La arreglan, la bañan, la perfuman. Llega el presidente con el pelo ensortijado como un querubín, empolvado hasta los hombros, gangoso, chillón, balbuciendo leyes y diciendo cómo tiene que ser el Estado. Gracias al arreglo de su peluca, de su traje ajustado, de sus carnes prietas y restallantes, apenas se le calcularían 40 años, aunque tenía cerca de 70. Aparece la novia, él le hace unas carantoñas y en los ojos del leguleyo se puede ya leer toda la depravación de su alma. Al fin llega el momento, la desnuda, se acuestan y por una vez en su vida el presidente, bien por tomarse un poco más de tiempo para educar a su discípula, o bien por temor a los sarcasmos que podrían ser el fruto de las indiscreciones de su mujer, no piensa más que en cosechar placeres legítimos. Pero la señora de Freval ha sido bien educada. Se acuerda de que su madre le ha aconsejado que rechazara con toda firmeza las primeras proposiciones que le fueran a hacer. No desperdicia la ocasión y le dice al presidente: no, señor, por mucho que queráis, no ha de ser así,
por cualquier otro sitio que os guste, pero por ahí, de ninguna manera. Señora, contesta el presidente estupefacto. Debo protestar. Estoy haciendo un esfuerzo. En realidad es una virtud. No, señor, por más que insistáis, nunca accederé a eso. Muy bien, señora. Hay que teneros contenta, responde el picapleitos, tomando posesión de su enclave predilecto. Mucho sentiría disgustaros, y más en vuestra noche de bodas. Pero tened cuidado, señora, pues en el futuro, por mucho que me lo roguéis, ya no podréis hacer que varíe mi rumbo. Me parece muy bien, señor, contesta la joven buscando la postura. No temáis, que no os lo he de pedir. Entonces, ya que así lo queréis, adelante, contesta el hombre de bien mientras se acomoda. En el nombre de Ganímedes y de Sócrates, hágase como se ordena. Hay sitio para los dos, del Marqués de Sade. Una hermosísima burguesa de la calle Saint-Honoré, de unos 20 años de edad, rolliza, regordeta, con las carnes más frescas y apetecibles, de formas bien torneadas aunque algo abundantes, y que unía a tantos atractivos presencia de ánimo, vitalidad y la más intensa afición a todos los placeres que le vedaban las rigurosas leyes del himeneo. Se había decidido, desde hacía un año aproximadamente, a proporcionar 2 ayudas a su marido que, viejo y feo, no solo le asqueaba profundamente, sino que, para colmo, tan mal y tan rara vez cumplía con sus deberes que, tal vez un poco mejor desempeñados, hubieran podido calmar a la exigente Dolmen, que así se llamaba nuestra burguesa. Nada mejor organizado que las citas concertadas con estos 2 amantes. A Desrues, joven militar, le tocaba de 4 a 5 de la tarde y de 5:30 a 7 era el turno de Dolbreuse, joven comerciante con la más hermosa figura que se pudiera contemplar. Resultaba imposible fijar otras horas. Eran las únicas en las que la señora Dolmen estaba tranquila. Por la mañana tenía que estar en la tienda. Por la tarde a veces tenía que ir allí igualmente, o bien su marido regresaba y había que hablar de sus negocios. Además, la señora Dolmen había confesado a una amiga que ella prefería que los momentos de placer se sucedieran así de seguidos. El fuego de la imaginación no se apagaba de esa forma, sostenida. Nada tan agradable como pasar de un placer a otro. No cabía el fastidio de tener que volver a empezar, pues la señora Dolmen era una criatura encantadora que calculaba al máximo todas las sensaciones del amor. Muy pocas mujeres la analizaban como ella, y gracias a su talento había comprendido que, bien mirado, 2 amantes valían mucho más que uno solo. En cuanto a la reputación, daba casi lo mismo. El uno tapaba al otro. La gente podía equivocarse, podía tratarse siempre del mismo que iba y venía varias veces al día. Y en lo que atañe al placer, ¡qué diferencia! La señora Dolmen tenía un miedo cerval a los embarazos, y convencida de que su marido no cometería nunca con ella la locura de estropearle el tipo, había asimismo calculado que, con 2 amantes, existía mucho menos peligro de lo que tanto temía que con uno solo. Pues, decía ella como bastante buena anatomista, los 2 frutos se destruyen entre sí. Cierto día, el orden establecido en las citas se alteró y nuestros 2 amantes, que no se habían visto nunca, se hicieron amigos de una manera bastante divertida, como vamos a ver.
Desrouges era el primero, pero había llegado demasiado tarde, y como si fuese cosa del diablo, Dolbreuse, que era el segundo, llegó un poco antes. El lector inteligente se dará cuenta enseguida de que la combinación de esos dos pequeños errores debía abocarles a un encuentro inevitable. Se produjo, por supuesto, pero mostremos cómo sucedió y, si es posible, aprendamos de ello con todo el recato y el comedimiento que exige semejante materia, ya de por sí de lo más licenciosa. A instancias de un capricho bastante singular, y los hombres son propensos a tantos, nuestro joven militar, cansado del papel de amante, quiso interpretar por un momento el de amada. En lugar de tenderse amorosamente abrazado por los brazos de su divinidad, prefirió abrazarla a su vez, en una palabra, lo que suele quedar debajo. Él lo puso encima, y tras este intercambio de papeles, quien se inclinaba sobre el altar en el que habitualmente tenía lugar el sacrificio era la señora Dolmen, que, desnuda como la Venus Calipigia y tendida como estaba sobre su amante, enseñaba en línea recta con la puerta de la habitación en la que se celebraba el misterio, eso que los griegos adoraban con tanta devoción en la estatua que acabamos de citar, esa región tan hermosa en una palabra que, sin que tengamos que irnos demasiado lejos para poner un ejemplo, cuenta en París con tantos adoradores. Tal era su postura cuando Dolbreuse, que tenía la costumbre de entrar sin más preámbulos, abre la puerta tarareando una cancioncilla, y por todo panorama se le presenta aquello que, según se dice, una mujer verdaderamente honesta no debe nunca mostrar. Lo que habría colmado de júbilo a tantísima gente hace retroceder a Dolbreuse. «¿Qué veo?», exclamó. «Traidora. ¿Esto es, pues, lo que me reservas?». La señora Dolmen, que en ese preciso instante se encontraba en una de esas crisis en las que la mujer actúa mejor de lo que razona, se apresura a contestar a semejante pretensión. «¡Ah! ¿Pero qué diablos te pasa?», pregunta el segundo Adonis sin dejar de entregarse al primero. «No veo por qué ha de decepcionarte nada de esto. No nos molestes, amigo mío, y acomódate aquí, que puedes, como bien puedes ver, hay sitio para los dos». Dolbreuse, que no puede contener su risa ante la sangre fría de su amante, comprendió que lo mejor era seguir su consejo. No se hizo de rogar y parece ser que los tres ganaron con ello. La flor del castaño, del Marqués de Sade. Se supone, yo no lo afirmaría, pero algunos eruditos nos lo aseguran, que la flor del castaño posee efectivamente el mismo olor que ese prolífico semen que la naturaleza tuvo a bien en colocar en los riñones del hombre para la reproducción de sus semejantes. Una tierna damisela de unos 18 años de edad, que jamás había salido de la casa paterna, se paseaba un día con su madre y con su presumido clérigo por la alameda de castaños, que con una fragancia de esas flores embalsamaban el aire con el sospechoso aroma que acabamos de tomarnos la libertad de mencionar. «¡Oh, Dios mío, mamá! Ese extraño olor», dice la jovencita a su madre sin darse cuenta de dónde procedía. «¿Lo leéis, mamá? Es un olor que conozco». «Callaos, señorita. No digáis esas cosas, os lo ruego». «¿Y por qué no, mamá? No veo que haya nada de malo en deciros que ese olor no me resulta desconocido, y de eso ya no me cabe la menor duda». «Pero, señorita». «Pero, mamá, os repito que lo conozco». «Padre, os ruego que me digáis qué mal hago en asegurarle a mamá que conozco ese olor».
Señorita, responde el eclesiástico, acariciándose la papada y aflautando la voz. No es que haya hecho ningún mal exactamente, pero es que aquí nos hallamos bajo unos castaños, y nosotros los naturalistas admitimos en botánica que la flor del castaño... ¿Que la flor del castaño? Pues bien, señorita, que huele como cuando se... Marido cura. Cuento provenzal del Marqués de Sade. Entre la villa de Menerve, en el condado de Aviñón, y la de Apt, en Provenza, existe un pequeño convento de carmelitas muy apartado que se llama Saint-Hilaire, asentado en la cima redondeada de una montaña en la que las mismísimas cabras les resulta difícil pastar. Esa pequeña residencia es, poco más o menos, como la cloaca de todas las comunidades cercanas del Carmelo. Todas relegan allí cuando las deshonra, por lo que fácil es juzgar lo refinada que debía de ser la sociedad de semejante casa. Bebedores, mujeriegos, sodomitas, tahúres. Tal es poco más o menos la noble composición de los recluidos, que en ese escandaloso asilo ofrecen a Dios, como pueden, unos corazones que el mundo desecha. 1 o 2 castillos cercanos y el burgo de Menerve, que está solo a 1 legua de Saint-Hilaire. Esa es toda la compañía de estos buenos religiosos que, a pesar de su hábito y de su condición, distan mucho de encontrar abiertas todas las puertas de sus alrededores. Desde hacía mucho tiempo, el padre Gabriel, uno de los santos de aquel cenobio, codiciaba a cierta mujer de Menerve, cuyo marido, cornudo si alguna vez hubo alguno, era el señor de Rodin. La señora Rodin era una jovencita morena de 28 años de edad, mirada pícara y que tenía todas las trazas de ser un excelente bocado de monje. En cuanto al señor Rodin, era un buen hombre, que cultivaba su hacienda sin abrir la boca, había sido tratante de paños, había sido también funcionario municipal. Era pues lo que se llama un honesto burgués. No demasiado seguro de la castidad de su tierna mitad, era sin embargo lo bastante filósofo como para saber que la mejor manera de contener el crecimiento excesivo de un tocado de marido es la de dar la impresión de no sospechar que se lleva. Había estudiado para ser cura, hablaba latín como Cicerón, y jugaba a las damas muy a menudo con el padre Gabriel, quien, como hábil y solícito cortesano, sabía que hay que hacer siempre un poco la corte al marido de la mujer que se desea. El padre Gabriel era el verdadero semental de los hijos de Elías. Al verle se hubiera podido decir que toda la raza humana podía delegar en él con tranquilidad el cuidado de su reproducción. Hacedor de niños, si hubo uno alguna vez con unas sólidas espaldas, una cintura del diámetro de una vara, un rostro negro y tostado por el sol, las cejas como las de Júpiter, 6 pies de estatura, y en cuanto a lo que caracteriza especialmente a un carmelita, de un tamaño que, según decían, igualaba al de los mejores mulos de la provincia. ¿A qué mujer no le va a gustar soberanamente esta fermo semejante? Y por esto mismo agradaba en sumo grado a la señora Rodin, que distaba mucho de encontrar tan sublimes facultades en el pobre diablo que sus padres le habían dado por esposo. El señor Rodin, ya lo dijimos, fingía cerrar los ojos a todo, pero no por eso se sentía menos celoso. No despegaba los labios,
pero seguía allí, y seguía estando allí en ocasiones en que lo hubiera deseado muy lejos. La fruta, no obstante, estaba madura. La candorosa Rodin había confesado lisa y llanamente a su amante que ya solo esperaba la ocasión para corresponder a unos deseos que le parecían demasiado fogosos como para reprimirlos por más tiempo, y por su parte, el padre Gabriel había hecho saber a la señora Rodin que estaba dispuesto a satisfacerla. En un brevísimo intervalo en que Rodin había tenido que salir, Gabriel había entrado a enseñarle a su encantador amante esa clase de cosas que hacen que una mujer se decida por mucho que lo siga dudando. No faltaba, pues, más que la ocasión. Un día que Rodin había ido a invitar a almorzar a su amigo de Saint-Hilaire con la intención de proponerle una cacería, tras vaciar varias botellas de vino Lanert, Gabriel creyó ver en esa circunstancia el momento propicio para sus deseos. «Oh, diablo, señor funcionario», dice el monje a su amigo. «¡Cómo me alegro de veros! No habríais podido venir para mí más oportunamente, pues hoy tengo un asunto de la mayor importancia en el que me vais a ser de una utilidad incomparable». «¿De qué se trata, padre?» ¿Conocéis a un tipo de nuestra ciudad llamado Renault? ¿Renault el sombrerero? El mismo. ¿Y qué? Pues que ese bribón me debe 100 escudos, y me acabo de enterar hace un momento que se encuentra al borde de la quiebra. Tal vez mientras os lo estoy contando se ha ido ya del condado. Tengo que ir allí sin pérdida de tiempo y no puedo. ¿Qué os lo impide? Mi misa, ¿qué diablos? La misa que tengo que decir. Preferiría que la misa se fuera al infierno y que los 100 escudos estuvieran en mi bolsillo. ¿Pero no os pueden conceder una dispensa? Oh, sí, una dispensa, no faltaba más. Nosotros aquí somos 3. Si no dijéramos 3 misas cada día, el portero, que no dice nunca ni una, nos denunciaría al Tribunal de Roma. Pero hay un modo de ayudarme, querido amigo. Pensad si queréis hacerlo, solo depende de vos. A vuestra disposición. ¿Qué diablos? ¿De qué se trata? Yo estoy aquí solo con el sacristán. Como las 2 primeras misas ya se han celebrado, nuestros monjes están fuera y nadie sospechará la jugada. La asistencia será poco numerosa. Algunos campesinos y todo lo más, tal vez, esa jovencita tan devota que vive en el castillo de... a media legua de aquí, criatura angelical, que se debe que a la fuerza de penitencias puede expiar todas las calaveradas de su marido. Vos habéis estudiado para ser cura, creo que eso me dijisteis. Es cierto. Muy bien, entonces habréis tenido que aprender a decir misa. La digo como un arzobispo. Ah, mi querido y excelente amigo, prosigue Gabriel, lanzándose al cuello de Rodin. Por Dios, poneos mis hábitos. Esperar a que den las 11. Ahora son las 10. A esa hora, celebrad mi misa. Os lo ruego. Nuestro hermano sacristán es un buen tipo que no nos traicionará jamás. A los que hayan creído no reconocerme, se les dirá que se trata de un monje nuevo. A los demás se les dejará en su error. Corro a casa de ese pillo de Renault, a matarle o a recuperar mi dinero, y dentro de 2 horas estoy aquí. Me esperáis, os encargáis de que frían los lenguados, de que guisen los huevos y de que saquen el vino. Cuando vuelva, almorzamos y a la caza. Sí, amigo mío, a la caza. Y estoy seguro de que esta vez será magnífica. Según se dice, han visto hace poco por estos alrededores una bestia con cuernos. Pardiez que me gustaría atraparla, aunque esto nos cueste 20 pleitos con el señor de la comarca. Vuestro plan es bueno, contesta Rodin, y por haceros un favor haría lo que fuera sin duda, pero ¿no será eso pecado? Pecado, amigo mío, en absoluto.
Tal vez sería pecado si al hacerlo se hace mal, pero haciéndolo desprovisto de poderes, todo lo que digáis y nada será la misma cosa. Creedme, yo soy todo un casuista. En todo este asunto no hay lo que se dice ni un pecado venial, pero habrá que pronunciar las palabras. ¿Y por qué no? Esas palabras no guardan su virtud más que en nuestros labios, y por cierto que la nuestra es. Pero, amigo mío, mirad, yo podría pronunciar esas palabras sobre el bajo vientre de vuestra mujer y metamorfosearía en un dios al templo en donde hacéis vuestros sacrificios. No, querido amigo. Solo nosotros tenemos el poder de la transustanciación. Vos podríais pronunciar 20.000 veces esas palabras y nunca conseguiríais que descendiera cosa alguna. E incluso con nosotros, la operación carece muy a menudo de toda eficacia. La fe es lo que lo hace todo en este caso. Con un grano de fe se podrían mover montañas. Jesucristo lo dijo, como bien sabéis, pero quien no tiene fe no consigue nada. Yo, por ejemplo, que a veces cuando estoy celebrando, pienso más en las muchachas o en las mujeres que asisten a ella que en ese demonio de pedazo de mesa que remuevo con mis dedos. ¿Crees que consigo que venga algo en ese momento? Me sería más fácil creer en el Corán que meterme eso en la cabeza. Por eso vuestra misa será, por poco que hagáis, tan buena como la mía. Así pues, querido amigo, obrad sin escrúpulos y, sobre todo, mucho valor. «Diantre», exclama Rodin, «es que tengo un hambre devoradora y 2 horas más sin comer. ¿Y qué os impide tomar un bocado? Tomad, comed esto». ¿Y la misa que tengo que decir? Diablos, ¿qué importa eso? ¿Creéis que Dios va a ensuciarse más porque caiga en un estómago lleno que en un vientre vacío? Que la comida esté encima o que esté debajo, que me lleve el diablo si no da lo mismo. Vamos, amigo mío, si fuera a decir a Roma todas las veces que desayuno antes de decir misa, tendría que pasarme la vida por los caminos. Y como no sois sacerdote, nuestras reglas nos obligan. No vais más que a dar una imagen de la misa, no vais a decirla. Por consiguiente, podéis hacer todo lo que os apetezca antes o después. Incluso besar a vuestra mujer si viniera aquí. No se trata de hacer como hago yo, que no se trata de celebrar ni de consumar el sacrificio. Venga, contesta Rodin. Lo haré, estad tranquilo. Bien, dice Gabriel mientras sale corriendo tras dejar a su amigo bien recomendado al sacristán. Contad conmigo, amigo mío, antes de 2 horas estaré con vos. Y el monje, encantado, desaparece. Como bien se comprenderá, va a toda prisa a casa de la mujer del funcionario. Esta, sorprendida al verle, creyéndole con su marido, le pregunta el motivo de una visita tan inesperada. «Démonos prisa, querida mía», le contesta el monje jadeando. «Démonos prisa, solo disponemos de un momento, un vaso de vino y manos a la obra». «Pero... ¿y mi marido?» «Está diciendo misa». ¿Qué está diciendo misa? Pues sí, diablos, pues sí, preciosa, contesta el carmelita derribando a la señora Rodin sobre su lecho. Sí, alma querida, he hecho de vuestro marido un cura, y mientras el tunante celebra un misterio divino, démonos prisa y consumemos uno profano. El monje era vigoroso y era difícil resistírsele cuando apresaba a una mujer. Sus razones, además, eran tan convincentes que persuade a la señora Rodin, y como no se cansaba de convencer a una picaruela de 28 años y temperamento provenzal, renueva más de una vez sus demostraciones. «Pero, ángel mío», exclama al fin la bella perfectamente convencida, «sabes que el tiempo apremia, tenemos que separarnos. Si nuestro placer no puede durar más que una misa, hace ya tiempo que debe haber llegado al ite missa est». No, amiga mía, contesta el carmelita, que aún tiene otro argumento que exponer a la señora Rodin. Ven, corazón mío, tenemos mucho tiempo. Una vez más, querida amiga, una vez más. Esos novicios,
esos novicios no van tan deprisa como nosotros. Una vez más te digo, apostaría a que ese cornudo todavía no ha elevado a su Dios. Tuvieron, sin embargo, que separarse, no sin antes prometer que se volverían a ver. Se pusieron de acuerdo sobre algunas otras tretas y Gabriel marchó a recoger a Rodin. Este había celebrado tan bien como un obispo. «Solo los quod aures», le dijo, «me han costado algún trabajo. Yo quería comer en lugar de beber, pero el sacristán no me ha dejado». «¿Y los 100 escudos, padre?» «Ya los tengo, hijo mío». El bribón intentó resistir. Yo agarré una horquilla y a fe mía que la probó en su cabeza y por todas partes. La partida acaba. Nuestros dos amigos se van a cazar. Y a la vuelta, Rodin cuenta a su mujer el servicio que ha prestado a Gabriel. «Yo celebraba misa», decía el pobre Pánfilo riéndose con todas sus fuerzas. «Sí, diantre. Yo celebraba la misa como un auténtico cura», mientras que nuestro amigo le medía a Renault las espaldas con una horquilla. Le devolvía sus armas. «¿Qué te parece, vida mía? Se las ponía sobre la frente». «Ah, mujercita querida, qué divertida es toda esta historia. Y cómo me hacen reír los cornudos». «¿Y tú, mujer? ¿Qué hacías mientras yo estaba celebrando?» «Amigo mío», contesta la mujer del funcionario, «parece como si el cielo nos hubiera inspirado. Fíjate cómo las cosas celestiales nos tenían ocupados a ambos sin que lo sospecháramos. Mientras tú decías misa, yo recitaba esa hermosa plegaria que contesta la Virgen a Gabriel cuando éste va a anunciarle que se quedará encinta por la intervención del Espíritu Santo. Y amigo mío, mientras que tan virtuosas acciones nos entregan a los dos a la vez, no cabe la menor duda de que nos salvaremos». La serpiente, del Marqués de Sade. Todo el mundo conoció a principios de este siglo a la señora presidente de C, una de las mujeres más agradables y bonitas de Dijon, y todos la habían visto acariciar y acoger públicamente en su lecho a la serpiente blanca que va a ser la protagonista de esta anécdota. «Este animal es el mejor amigo que tengo en el mundo», le comentaba un día a una dama extranjera que había ido a verla y que mostraba curiosidad por conocer la razón de las atenciones que la bella presidente prodigaba a su serpiente. «En otro tiempo amé apasionadamente», prosiguió ésta, «señora, a un joven encantador que se vio obligado a alejarse de mí para ir a cosechar laureles. Al margen de nuestros encuentros convenidos, él me había pedido que, siguiendo su ejemplo, a unas horas determinadas, nos retiráramos cada uno por nuestro lado a algún paraje solitario, para no ocuparnos de nada en absoluto más que de nuestra ternura. Un día, a las 5 de la tarde, cuando iba a recogerme en un pequeño pabellón al extremo de mi jardín para serle fiel a mi promesa, convencida de que ningún animal de esta clase hubiera nunca podido penetrar en el jardín, de pronto descubrí a mis pies a este encantador animalillo, al que, como bien podéis ver, idolatro. Quise huir. La serpiente se tendió delante de mí. Parecía pedirme perdón. Parecía asegurarme que bien lejos estaba de querer hacerme ningún daño. Me paro. La observo. Al verme tranquila, se acerca. Hace 100 cabriolas a mis pies, unas más deprisa que las otras. No puedo contenerme y le paso mi mano por encima. Con su cabeza la acaricio delicadamente, la cojo y la pongo sobre mis rodillas. Se arrebuja en ellas y parece que duerme. Una sensación de inquietud se apodera de mí. De mis ojos se escapan a pesar mío unas lágrimas que bañan a este animalito encantador. Despertada por mi dolor, me mira,
Gime, alza su cabeza hasta mi seno, lo acaricia y de nuevo se desploma anonadado. «¡Oh cielos!», grité. «Todo es acabado. Mi amante ha muerto». Abandoné aquel funesto lugar, llevando conmigo a esta serpiente a la que un misterioso sentimiento parece ligarme a pesar mío. Advertencias fatales de una voz desconocida, cuyos ecos, señora, podéis interpretar como os guste, pero 8 días más tarde recibo la noticia de que mi amante había sido muerto en el preciso instante en que apareció la serpiente. Nunca he querido separarme de este animal, solo a mi muerte me abandonará. Después de aquello me casé, pero con la explícita condición de que no se apartaría de mi lado. Y tras estas palabras, la gentil presidente cogió la serpiente, la recostó contra su seno y le hizo dar, como si fuera un podenco, 100 vueltas delante de la dama que la interrogaba. ¡Ah, providencia! Si esta aventura es tan cierta como la asegura toda la provincia de Borgoña, qué inescrutables son tus designios. El resucitado, del Marqués de Sade. Los filósofos dan menos crédito a los aparecidos que a ninguna otra cosa. Si no obstante el extraordinario hecho que voy a relatar, suceso respaldado por la firma de varios testigos y registrado en archivos respetables, este suceso, repito, gracias a todos estos títulos y a los visos de autenticidad que tuvo en su momento, puede resultar digno de crédito. Será preciso, a pesar del escepticismo de nuestros estoicos, convenir en que, si bien no todos los cuentos de resucitados son ciertos, sí que contienen al menos elementos realmente extraordinarios. La corpulenta señora d'Allemant, a la que todo París conocía en aquel tiempo como mujer alegre, cordial, ingenua y de agradable trato, vivía desde que había quedado viuda hacía más de 20 años con un tal Menú, hombre de negocios, que habitaba cerca de Saint-Jean-en-Grève. La señora d'Allemant se hallaba cenando un día en casa de una tal señora Duplanz, mujer de carácter y medio social muy parecidos al suyo, cuando a la mitad de una partida que habían iniciado después de levantarse de la mesa, un criado rogó a la señora d'Allemant que pasara a una habitación contigua, pues una persona amiga suya deseaba hablarle enseguida de un asunto tan urgente como esencial. La señora d'Allemant le contesta que espere, que no quiere echar a perder su partida. El criado vuelve de nuevo a insistir de tal manera que la dueña de la casa es la primera en obligar a la señora d'Allemant al ir a ver lo que quieren de ella. Sale y se encuentra con Menú. ¿Qué asunto tan urgente?, le pregunta. ¿Puede obligaros a molestarme de esta forma viniendo a una casa en la que ni siquiera saben quién sois? Un asunto de vida o muerte, señora, contesta la agente de cambio. Y podéis estar segura de que había de ser, como os digo, para obtener el permiso de Dios y venir a hablar con vos por última vez en mi vida. Ante estas palabras, que no correspondían a un hombre muy en sus cabales, la señora d'Allemant se sobresalta y al observar con detenimiento a su amigo, al que no veía desde hacía varios días, viéndole pálido y desfigurado, se asusta más aún. «¿Qué os pasa, señor?», le pregunta. «¿Cuál es la razón del estado en que os veo y de los siniestros hechos que me anunciáis? Explicadme al instante qué os ha ocurrido». «Nada que no sea normal, señora», responde Menú. «Tras 60 años de vida, no quedaba ya más que llegar al puerto. Gracias al cielo ya he llegado.
He pagado a la naturaleza el tributo que todo hombre le debe. Únicamente siento haberme olvidado de vos en mis últimos momentos, y por esa falta, señora, es por lo que vengo a pediros perdón. Pero, señor, estáis desvariando. Ese desatino no tiene ni pies ni cabeza. O vos recobráis la razón, o yo me veré obligada a pedir auxilio. No lo hagáis, señora. Esta inoportuna visita no será larga. Estoy agotando el plazo que me concedió el Eterno. Escuchad, pues, mis últimas palabras, y luego nos despediremos para siempre. Yo he muerto, señora. Os lo repito. Pronto podréis comprobar la veracidad de lo que os digo. Me había olvidado de vos en mi testamento, y vengo a reparar mi falta. Tomad esta llave, id enseguida a mi casa. Detrás de la cabecera de mi casa hallaréis una puerta de hierro. Abridla con la llave que os doy y coger el dinero que hay en el armario que cierra esa puerta. Mis herederos ignoran la existencia de esa suma. Vuestra es, nadie os la disputará. Adiós, señora, y no me sigáis. Y Menú desapareció. Es fácil imaginar en qué estado de excitación volvió la señora de Alemán al salón de su amiga. Le resultó imposible ocultar el motivo. «Toda esta historia bien merece una comprobación», le dijo la señora Duplanz. «No perdamos un instante». Piden los caballos, suben al coche y marchan a casa de Menú. Él estaba en la entrada, tendido en su ataúd. Las dos mujeres suben a las habitaciones. La amiga del dueño de la casa, a la que conocen demasiado bien para impedírselo, recorre todos los dormitorios que desea, da con la puerta de hierro, la abre con la llave que le habían dado, encuentra el tesoro y se lo lleva consigo. Vemos aquí pruebas de una amistad y de un agradecimiento que no se prodigan muy a menudo y que por más que los aparecidos nos espanten, estaremos al menos de acuerdo en que deben hacer que les perdonemos el terror que nos causan a cambio de los motivos que les traen ante nosotros. Aventura incomprensible, pero atestiguada por toda una provincia. Del Marqués de Sade. Todavía no hace 100 años, en varios lugares de Francia, perduraba aún la absurda creencia de que, entregando el alma al diablo, con ciertas ceremonias tan crueles como fanáticas, se conseguía de ese espíritu infernal todo lo que se deseara. Y no ha pasado un siglo desde que la aventura que, relacionado con esto, vamos a narrar, tuvo lugar en una de nuestras provincias meridionales, donde todavía está atestiguada hoy en día por los registros de 2 ciudades y respaldada por testimonios muy apropiados para convencer a los incrédulos. El lector puede creerla o no, hablamos solamente después de haberla verificado. Por supuesto, no le garantizamos el hecho, pero le certificamos que más de 100.000 almas lo creyeron y que más de 50.000 pueden corroborar en nuestros días la autenticidad con que se está consignada en registros solventes. Nos dará permiso para disfrazar la provincia y los nombres. El barón de Beaujeu combinaba desde su más tierna juventud el más desenfrenado libertinaje con el cultivo de todas las ciencias y muy especialmente el de aquellas que inducen al hombre al error y le hacen perder un tiempo precioso que podría emplear de alguna otra manera infinitamente mejor. Era alquimista, astrólogo, brujo, nigromante, astrónomo bastante notable por cierto, y físico mediocre. A la edad de 25 años, el varón, dueño ya de su patrimonio y de sus actos, descubrió en sus libros, según afirmaba, que inmolando a un niño al diablo,
empleando determinadas palabras y haciendo determinadas contorsiones durante la execrable ceremonia, se conseguía que el demonio se apareciera y se obtenía de él todo lo que se deseaba, siempre que le prometiera el alma. Y entonces se decidió a perpetrar esa monstruosidad con el único propósito de vivir felizmente su 12º lustro, de que nunca le faltara dinero y de conservar a sí mismo en el más alto grado de potencia sus facultades prolíficas hasta esa edad. Cometida la infamia y firmado el pacto, ocurrió lo siguiente. Hasta la edad de 60 años, el varón, que disponía tan solo de 15.000 libras de renta, había gastado regularmente 200.000 y jamás debió un céntimo. En lo que respecta a sus proezas amorosas, hasta esa misma edad fue capaz de gozar a una mujer 15 o 20 veces en una noche, y a los 45 ganó 100 luises en una apuesta con unos amigos suyos que habían afirmado que no podría satisfacer a 25 mujeres, una después de otra. Lo hizo y entregó los 100 luises a las mujeres. En otra cena, tras la que se inició un juego de azar, el varón advirtió al empezar que no podía participar, pues no tenía un céntimo. Le ofrecieron dinero, pero lo rechazó. Mientras que jugaban, dio 2 o 3 vueltas por la sala. Volvió, se hizo hacer un sitio y apostó 100.000 luises a una carta, luises que fue sacando de 10 o 12 fajos de su bolsillo. El envite no fue aceptado. El varón preguntó el motivo y uno de sus amigos le contestó bromeando que la carta no iba lo bastante bien servida, y el varón añadió otros 10.000. Todo esto está registrado en 2 ayuntamientos respetables y lo hemos podido leer. Cuando cumplió 50 años, el varón decidió casarse. Lo hizo con una encantadora joven de su provincia, con la que siempre ha vivido en los mejores términos, sin que las infidelidades tan propias de su temperamento provocaran nunca el menor roce. Tuvo 7 hijos de esa esposa, y desde hacía algún tiempo los encantos de su mujer habían ido volviéndole más sedentario. Habitualmente vivía con su familia en el castillo, donde en su juventud había hecho la espantosa promesa que hemos mencionado, invitando a hombres de letras, apreciando su trato y cultivando su amistad. Sin embargo, a medida que se aproximaba al término de los 60 años, se acordaba de su desdichado pacto, y cómo ignoraba si el diablo iba a contentarse con retirarle sus favores o le quitaría entonces la vida. Su humor cambiaba por completo, se ponía triste y meditabundo, y ya casi no salía de su casa. El día señalado, a la hora exacta en el que el varón cumplía 60 años, un criado le anuncia a un desconocido que había oído hablar de sus conocimientos y solicita el honor de entrevistarse con él. El varón, que en ese momento no estaba pensando en aquello que no había dejado de preocuparle desde hacía varios años, contesta que le haga pasar a su gabinete. Sube allí y encuentra a un forastero que, por su manera de hablar, le parece que es de París. Un hombre bien vestido, con una figura hermosísima, y que enseguida se pone a discutir con él sobre las ciencias más elevadas. El varón le va contestando a todo, y la conversación se anima. El señor de Beaujeu propone a su huésped ir a dar un pequeño paseo. Él acepta, y nuestros 2 filósofos salen del castillo. Era época de faenas agrícolas, y todos los labradores estaban en el campo. Algunos, al ver gesticular a solas al señor de Beaujeu, piensan que se ha vuelto loco, y corren a avisar a la señora, pero nadie contesta en el castillo. Aquella buena gente vuelve a su sitio y siguen observando a su señor, que creyendo que está conversando con alguien animadamente, agitaba las manos como es habitual en esos casos. Por fin, nuestros 2 sabios llegan a una especie de paseo cerrado al otro extremo, y del que no se podía salir más que dando media vuelta.
30 campesinos pudieron verlo, 30 fueron interrogados y 30 contestaron que el señor de Bayeux había entrado solo, sin dejar de gesticular, en aquella especie de alameda cubierta. Al cabo de una hora, la persona con la que cree estar le dice: ¿Y bien, varón? ¿No me conoces? ¿Has olvidado acaso la promesa de tu juventud? ¿Has olvidado cómo yo la he cumplido? El varón se estremece. No temas, Le dice el espíritu. no soy dueño de tu vida, pero sí lo soy de retirarte todos mis favores y arrebatarte todo lo que te es querido. Vuelve a tu casa y verás en qué estado la encuentras. En ello reconocerás el justo castigo a tu imprudencia y a tus crímenes. A mí me gustan los crímenes, varón, incluso los deseo, pero mi destino me obliga a castigarlos. Vuelve a tu casa, repito, y conviértete. Aún te queda un lustro de vida. Morirás dentro de 5 años, pero sin que la esperanza de poder estar un día con Dios te haya sido negada. Adiós. Y el varón, que sólo entonces se da cuenta de que está solo y que no ha visto que nadie se despidiera de él, vuelve a toda prisa sobre sus pasos y pregunta a todos los campesinos que encuentra si no le han visto entrar en la alameda con un hombre de tales y cuales características. Todos le contestan que había entrado solo, que asustados al verle gesticular de aquella manera, incluso habían ido a avisar a la señora, pero que no había nadie en el castillo. ¿Que no había nadie?, exclama el varón terriblemente turbado. Pero si he dejado dentro a 10 criados, a 7 niños y a mi mujer. Pues no hay nadie, señor, le contestan. Cada vez más asustado, corre hacia su casa, llama, nadie le contesta, fuerza una puerta, entra, y la sangre que inunda los escalones le está ya anunciando la catástrofe que se ha batido sobre él. Abre una gran sala y descubre a su mujer, a sus 7 hijos y a sus 10 sirvientes desparramados por el suelo en diferentes posturas, en medio de un mar de sangre, todos ellos decapitados. Se desmaya. Varios campesinos cuyas declaraciones constan entran y tienen ocasión de contemplar el mismo espectáculo. Ayudan a su señor, que poco a poco va volviendo en sí. Les ruega que faciliten los últimos auxilios a la desdichada familia y sin pérdida de tiempo se encamina hacia la Gran Cartuja, donde falleció al cabo de 5 años en el ejercicio de la más elevada piedad. No emitiremos ningún juicio sobre este incomprensible suceso. Existe, no se puede negar, pero es incomprensible. Hay que andar con cuidado y no creer sin duda en quimeras, pero cuando una cosa es atestiguada por todo el mundo y pertenece como ésta a un género tan singular, hay que bajar la cabeza, cerrar los ojos y decir: así como no entiendo cómo los orbes flotan en el espacio, así también pueden existir cosas sobre la Tierra que no acierte a comprender. Agudeza gascona, del Marqués de Sade. Un oficial gascón había recibido de Luis XIV una gratificación de 150 doblones y, recibo en mano, entra sin hacerse anunciar en casa del señor Colbert, que estaba sentado a la mesa con varios caballeros. «Señores, ¿cuál de vosotros?», pregunta con un acento que delataba a su patria. «¿Quién, os lo ruego, es el señor Colbert?». «Yo, señor», le responde el ministro.
¿En qué puedo serviros? Una fusilería, señor. Se trata tan solo de una gratificación de 150 doblones que es preciso que me descontéis enseguida. El señor Colbert, que se da perfecta cuenta de que el personaje se prestaba a la burla, le pide permiso para acabar de cenar y para que no se impaciente, le ruega que se siente a la mesa con él. «Con mucho gusto», contestó el gascón. «Excelente idea, pues no he cenado todavía». Terminada la comida, el ministro, que ha tenido tiempo de prevenir al encargado mayor, dice al oficial que ya puede subir al despacho, que su dinero le espera. El gascón sube, pero no le entregan más que 100 doblones. «¿Queréis bromear, señor?», dice al funcionario. «¿O no veis que mi orden dice 150? «Señor», le contesta el escribiente, «veo perfectamente vuestra orden, pero os descuento 50 doblones por la cena». «¡Pardiez, 50 doblones! Si en mi posada me cuesta solo 10 sueldos». «Os creo, pero allí no tenéis el honor de cenar con un ministro». «Perfectamente», replica el gascón. «En ese caso, señor, guardároslo todo. Mañana traeré a uno de mis amigos y estamos en paz». La respuesta y la broma que le habían provocado hicieron reír durante un rato a la corte. Se añadieron los 50 doblones a la gratificación del gascón, que regresó triunfalmente a su tierra. Hizo el elogio de las cenas del señor Colbert de Versalles y cómo era allí recompensado el ingenio del Garona.